Los micrófonos de Radio El Día se acercan hasta el domicilio del histórico dirigente del MPAYA, Antonio Cubillo Ferreira, para saber de primera mano, conocer desde su punto de vista los acontecimientos que ocurrieron aquel fatídico 27 de marzo del año 77, donde se implica en este accidente a el movimiento del cual él es secretario general. Don Antonio Cubillo Ferreira, muchas gracias por brindarnos la oportunidad de charlar este ratito con usted. Y la primera pregunta, don Antonio, sería: ¿cuál era el estado del movimiento, el MPAYAC, en el año 77? Bien, nosotros desde el 1 de noviembre del 76 estábamos en lo que llamamos la propaganda armada, y hacíamos toda una serie de acciones que generalmente todas eran reivindicadas. Aquí siempre lo hacíamos a través del periódico El Día, y en Gran Canaria el Diario Las Palmas se llamaba así. Con el Diario Las Palmas yo conocí al director y se llama todas las acciones que se hacían. Había órdenes de que, se reivindicaban directamente de Argel y nunca las negamos. Además hay una entrevista que saqué yo en El Día hace un par de años donde me explicaba usted, sí, claro, yo no voy a negar todo lo que se hacía, lo que hacía el movimiento, no yo, sino lo hacíamos todos los compañeros que estábamos en el MPAYAC. Y entonces eso era en la época aquella, en el año 77. Lo único que señalo que habíamos detectado ya desde el principio del 77, que aparecía una serie de petarditos y bombitos que no las estábamos haciendo nosotros. Entonces el gobierno español, Martín Villa, sobre todo Martín Villa, en Madrid, cuando nosotros tenemos la radio, entonces pusieron aquí una antena que pusieron aquí en Noya Fría y otra en la isleta, para que no se oyera. Hacían todo lo posible, la gente que tenía que subir incluso a La Esperanza para oír la radio. Entonces nosotros cada vez que hacíamos una acción la explicamos, porque eran todas acciones políticas. Entonces, ya le digo, habíamos notado eso, y lo que hacíamos es que decíamos a los grupos: paren de tal fecha a tal fecha, todo el mundo sin hacer nada. Y entonces aparecían 2 o 3 petarditos, como este que pasó en La Laguna, donde murió un policía. Y entonces eso dijimos, pues ahí hay gente que está poniendo eso que no es nuestro. Ya después nos enteramos por nuestras investigaciones que era un grupo especial que había fabricado el ministro del Interior a través de la Guardia Civil. Eran guardias civiles los que estaban ahí, casi todos. Por eso ya le digo, este de La Laguna, incluso después nosotros supimos que no lo habían puesto, sino lo habían puesto incluso contra el despacho de don Rolando Rodríguez, que estaba desde el Partido Socialista, que estaba llevando una serie de problemas, de huelgas, etcétera. Entonces lo pusieron debajo del Banco de Bilbao, pero para romperle el despacho, que cuando yo vine aquí, porque yo Rolando soy íntimo amigo de él, entonces me dijo, ¿pero qué pasó con eso? Y yo, pues tú sabes que nosotros no fuimos. Y dice, no, ya sé que era porque yo estaba dirigiendo la huelga, y dice, pero me destrozaron todo el despacho. Entonces ya nosotros supimos que hay alguien que estaba haciendo acción. ¿Por qué se implica al MPAYA en el desastre del aeropuerto de Los Rodeos, don Antonio? Bueno, vamos a ver. El problema es que hasta ahora el gobierno español no ha querido reconocer sus responsabilidades, porque todas las responsabilidades están en el aeropuerto de Los Rodeos y en la torre de control. Usted sabe que ese aeropuerto se construyó en el sitio donde no había de haberse construido nunca. En el año 41 vino aquí unos expertos alemanes, porque se decía que en aquel momento España iba a entrar en guerra junto con Alemania. Entonces ellos necesitaban un aeropuerto en esta zona, puesto que usted sabe que la mayoría de los submarinos entre el año 43 o 42 al 45, todos los submarinos alemanes venían a reportarse aquí, venían a reportarse en el muelle de Honduras. Y aquí en el Atlántico todo el mundo sabía que la refinería la cadena. Entonces los alemanes quisieron hacer un aeropuerto, hicieron un mapa, dijeron, el único sitio donde no se puede construir es en Los Rodeos, por las nieblas y tal, y dijeron
el único sitio que recomendamos nosotros es donde está actualmente el aeropuerto del sur, porque ellos habían estudiado todo y dijeron, aquí está. Sin embargo, se hizo ahí, intervino pues el Cabildo, Madrid, en aquella época cuando se vendieron cuando se fabricó eso, y había pues una serie de condiciones que no eran las buenas, porque ni estaba preparado para recibir aviones. Había habido ya en el año 59, me parece que era, o 60, fue un accidente de un avión inglés que hubo 100 y pico muertos. Sí, yo me lo acuerdo. Yo sé que yo estaba con unos amigos en el Rancho Grande y vimos caer el avión y se estalló y hubo 100 y pico muertos. Lo que pasa es que eso no lo quieren sacar. Entonces, estaba considerado, el aeropuerto de Los Rodeos está considerado de máxima peligrosidad por todas las compañías. ¿Comprende? Entonces, por eso yo señalo lo de los grupitos. Parece que hubo un grupito, que nos vimos nosotros, que puso un petardo en una floristería que estaba allí a la entrada del aeropuerto. Y entonces, después dicen que llamaron diciendo que iba a haber otra una hora después. Nosotros siempre que hacíamos una acción, siempre se reivindicaba desde Argel, y nunca se podía llamar a los periódicos, sino directamente de Argel, para evitar esos problemas. Yo personalmente llamaba al día, porque casi todos los años se reivindicaba por el periódico El Día, y llamaba a Las Palmas, a los periódicos, a las radios, tal y cual. Entonces, nosotros nos enteramos de eso por la noche. Y yo recuerdo que fue don Juan Pedro Dávila, que ya falleció, que era del PNC, me llamó y dice, ¿tú estás enterado de lo que ha pasado? Le digo, no me he enterado. Y después, mira, ha habido un accidente, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Dice, parece que la culpa la tuvo la torre de control, porque los controladores estaban viendo un partido de España-Hungría en el momento exacto en que sucedió el accidente. Pues yo me enteré por Juan Pedro. Y se lo habían preguntado, lo que pasa es que él falleció ya. Entonces, me acuerdo que me llamaron del gobierno argelino, el ministerio, y dice, ¿usted conoce algo de eso? Le digo, no sé nada. Entonces, al día siguiente, vinieron de una rueda de prensa con los periodistas allí, los periodistas americanos, ingleses, holandeses, y fueron al despacho del NPA. Me digo, mire, yo sé lo mismo que ustedes, no sé absolutamente nada. Lo único que sé es que nosotros no tenemos nada que ver con ese, y además que el aeropuerto de Los Rodeos no tiene condiciones ninguna para recibir aviones, sobre todo en el momento que hay nieblas y todo eso, porque yo conocía, yo soy lagunero, sabía tal. Entonces, desde el primer momento dijimos la verdad. Y después me acuerdo, yo dije, vamos a esperar a ver lo de las cajas negras y todo lo demás y tal. Bueno, ahí es donde eso es la cosa que hay que explicar. Ahora, la otra parte sería que nosotros después estuvimos investigando y hemos publicado una documentación, hay un documento que ahora doy una copia del NPA, donde publicado en diciembre del 2004, donde lo único que hacemos es una reproducción de la bibliografía en inglés, para que no digan que está mal traducido, que fue Tenerife Aviation Disaster de Los Rodeos, publicado por la American Airlines Pilots Association, que es verdad que la Organización Internacional de Pilotos vino para saber qué es lo que había pasado. Y después se recogió las cajas negras, y las cajas negras, cuando se publicó la publicación de las cajas negras, fue Stalin Stewart, que fue el especialista, y esto está en los documentos, Disaster Dialogue from the Black Box, publicado por Stanley Stewart en 1986. Y después hubo la Subsecretaría de Aviación Civil, que hizo un rapport, pero claro, la ICAO hizo un rapport, pero no dice la verdad. Entonces, nosotros escribimos a la ALPA y estuvimos en contacto con esas organizaciones internacionales, porque había una cosa, oiga, de todas esas víctimas que hubo, antes que nada hay una cosa que es la indemnización, y las compañías de seguros que tienen que pagar. ¿Quién pagó eso? Bueno, pues entonces la compañía de seguros van a decir, ¿quién tiene las responsabilidades? Entonces, en este informe que yo le doy, ya digo, ahí está la caja negra, está todo, dice que lo primero que dice, que la prensa en aquellos días se basó con una serie de fantasmadas y de informes, en vez de haber esperado a leer las cajas negras.
Y entonces, claro, como estaba la policía, el tiempo controlada por Martín Villa, entonces dijeron, no, la culpa es de tenemos nosotros que ver con ese asunto. O sea, nosotros desde el primer momento lo negamos, que no teníamos nada que ver. Entonces, en vez de decir, oye, ¿dónde está la culpabilidad? Pues en la torre de control y en los pilotos, ¿no? No, entonces empezaron a desviar toda la prensa, que si no para allá, que no, para allá, ¿qué disparates son esos? Bueno, entonces, el rapport es muy interesante, porque ahí dice que, hombre, la prensa debía haber esperado para hablar de todo esto cuando se analizara. Y entonces, al final, la relación que hay, que fue publicada el otro día, el 11 de mayo, el 11 de marzo, en unas declaraciones que yo hice al día, la ALPA dice que el rapport la atribuye la responsabilidad de la siguiente manera: el 30% a la torre de control, quiere decir al gobierno español, y el resto, porque se vio por las cajas negras, el 70% entre las compañías holandesas y americanas, o sea, los pilotos y tal. Entonces dice, y además dice, se rumoreó que los controladores españoles que estaban allí del aeropuerto estaban viendo un partido de fútbol en la televisión española, y esto distrajo su atención. Dice, desde luego, nosotros, needless to say, que dice, como es lógico, nosotros no pudimos controlar eso porque el aparato de televisión fue quitado inmediatamente. Entonces, lo más desafortunado de los aspectos de este accidente fue el análisis publicado en la prensa local y española. Este análisis no cubre o no hace una descripción de todo lo que sucedió en esta tragedia, solamente dicen que había que esperar, dice, solamente tenía que esperar las cajas negras, que es lo que debían haber hecho. Entonces, en este trágico accidente de los rodeos, es un muy débil argumento asociar el accidente con un incidente en el aeropuerto de una isla diferente, muchas horas antes, porque esto fue a las 12 y el accidente fue a las 6:30, parece, que se le atribuyó falsamente al M. Payac. Siguiendo esta línea de argumento, sería entonces también condenar a las compañías de turismo holandesas y americanas por haber enviado a los turistas a Las Palmas en vez de haberlos enviado a Lanzarote o a cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, es justo decir y condenar que el jefe del aeropuerto de la autoridad de Las Palmas era un militar, porque hasta aquel momento estaba militarizado, el cual debía haber enviado, porque él conocía los aviones a Lanzarote en vez de a Tenerife. En esta línea de argumento, usada esta línea de argumento, es lo que se llama el butterfly effect, o sea, el efecto mariposa, donde una mariposa moviendo las alas en Tokio causa un huracán en Florida. Nosotros, la conclusión es que la torre de control tenía, el resultado es que los dos aeropuertos estaban conectados a la torre de control por la misma onda, porque tenía la misma onda de radio, las mismas frecuencias de radio. O sea, estaba torre de control y los dos aviones con la misma frecuencia, en vez de haber tenido dos frecuencias diferentes para que no hubiese la equivocación. Y entonces dice, la colisión, el resultado de la colisión es de la recondenación, no, ¿cómo se dice? Reconexión de la radio en las comunicaciones, especialmente en la fase de take-off. Dice también, analizando, porque hay que leer bien, dice que el aeropuerto no estaba preparado porque no tenía nada contra niebla, no tenía las condiciones, y yo lo estoy leyendo la conclusión, pues, pero si ustedes lo leen verán como aquí dice que el aeropuerto era un desastre, y que además dice aquí también que el controlador no sabía hablar inglés bien. Y entonces, sí, pero bueno, es que si uno lee esto y dice, pero ¿cómo puede ser tanto disparate? Y entonces, después dice que se había oído unos ruidos raros, que fue exactamente cuando se oye una especie de go, que algunos dicen que fue el gol, que gritaron porque estaban todos allí. Entonces, responsable del accidente,
la torre de control al 30%, que tuvo que pagar el gobierno español a las compañías de seguro, que son las que remitieron después. Y después parece ser que hubo prisa entre los dos pilotos, pero las prisas fueron porque la torre de control no dio las órdenes correspondientes y porque además conectan los dos aviones con la misma frecuencia. Pero qué disparate. Está torre de control, lo que decían en la torre de control se oían los dos aviones al mismo tiempo. Dice, preparado para en la fase take-off, vayan a salir. Y claro, los dos están oyendo y no están saliendo. Cuando lo que se hace es frecuencia diferente, un micrófono con una frecuencia diferente. Entonces, responsable del accidente es un trágico y terrible accidente, responsable el gobierno español por las condiciones que tenía, y nosotros del asunto no tenemos nada que ver. Más claro que el agua. Las conclusiones en este caso, don Antonio, usted como secretario general, se podría decir que se intentó de alguna manera buscar como chivo desde el principio, pero no hay nada más que leer la prensa. Todos los periódicos dicen responsable del movimiento Alepa, y entonces toda la gente empezó a decir, no, llegaron a decir como si la bomba estuvo en el aeropuerto de los rodeos. Dice, no, el FAI puso en la bomba. Empezaron a decir, bueno, a mí me contaron cosas tremendas, y que se habíamos puesto una bomba en el aeropuerto de los rodeos, que si después tal. Y entonces la cosa es incriminar al movimiento para olvidar quién era el verdadero culpable. Ya le digo, yo tuve una conferencia de prensa, parece el día 7, y después vinieron unos periodistas desde Estados Unidos, y entonces yo le di una conferencia en Argel, y les dije, mire, porque los argelinos también dijeron, pero ¿qué pasó con este asunto? Entonces yo les expliqué, me acuerdo que eran periodistas ingleses, holandeses, americanos que vinieron, de la Associated Press, y le dije, mire, el aeropuerto no reunía ninguna condición, nosotros no tenemos nada que ver con ese asunto, ni sabemos quién puso eso, ni nada de eso. Pero es que están diciendo, dice, lo que digan, pero mire señores, vamos a ser serios. Esperen por la caja negra, vean tal a eso, y que tiene que ver que a las 12 había habido un petardo que dice que allí, cuando el accidente fue a las 6:30. Pero bueno, todo el mundo lo comprendió, menos la prensa española. El único que ha publicado por primera vez en 30 años, que esto lo he dicho yo, llevo años y años diciendo, fue el otro día, el 11 de marzo, donde yo hago unas declaraciones porque el tal Ángel Llano se mete con el movimiento, con la bandera, y que éramos responsables de muerte. Y entonces lo único que se tradujo por primera vez, exactamente lo que yo le acabo de leer, está publicado en el día, el 11 de marzo, ya, en el dominical del 11 de marzo, y a eso me refiero, y me referiré siempre, porque esa es la verdad, no le dé más vuelta. Muy bien. Don Antonio, reiterarle una vez más nuestro agradecimiento por haber recibido los micrófonos de Radio El Día, y hasta la próxima. Bueno, pues siempre a la disposición del Día, de la Radio El Día y de todos ustedes, de los periodistas serios, porque hay otros que no merecen la pena ni se les nombre como periodistas, que en realidad son periódicos que dependen de la metrópoli directa o indirectamente, de grupos españoles o dirigidos por periodistas españoles. Ustedes verán que después cuando hablan dicen, no, nosotros los canarios, es una vergüenza que lo dicen directores de periódicos que son godos, que digan, no, nosotros los canarios, oye, vamos a ser serios. Muchas gracias, don Antonio.